¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Laureles. Estoy muy contenta de estar hoy nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando en nuestro país, la crisis política que nuevamente estamos enfrentando. En Laureles queremos tocar este tema porque queremos hablar de algo muy importante, que es la democracia. La democracia está nuevamente en crisis y esta nueva vacancia no es más que un síntoma de los diferentes problemas que ha venido afrontando todos estos años. No es la primera vacancia que enfrentamos como país, así que queremos saber cuál es la raíz de este problema. Y desde Laureles queremos darle un enfoque social cristiano a esta crisis política. Ustedes deben recordar lo que pasó hace algunos años cuando se han vacado otros presidentes. ¿Por qué ocurre la vacancia? Porque las personas que están en ese momento allí intentan hacer una especie de venganza o intentan hacer una especie de revancha. Esto no es el propósito que debe tener la figura de la vacancia en nuestro país y tampoco es el propósito de la democracia. Por algo se eligen a los mandatarios por un periodo determinado de 5 años que se ha terminado reduciendo a 1 año y medio, que hace que el país no termine ni avanzar ni de crecer. ¿Desde dónde vamos a enfocar esto? Como les decía, desde la mirada social cristiana. ¿Y qué tiene que ver el social cristianismo aquí? Queremos hablar de 3 principios fundamentales. El primero es la dignidad humana. Como social cristianos, todos sabemos que todo debe girar alrededor del ser humano. En segundo lugar, el bien común. La democracia debe estar inspirada en el bien común de las personas. Y en tercer lugar, la participación activa de todos nosotros, como jóvenes, como adultos responsables de todos. Entonces, la democracia debe basarse en estos 3 principios fundamentales. Y si no es así, que precisamente es lo que está ocurriendo ahora, pues está en crisis esta institución tan importante. Vamos también a desarrollar hoy día en el programa lo que enseña el social cristianismo respecto a la crisis de poder que estamos viviendo. Muchos de ustedes nos han preguntado ¿por qué por qué entrar en política? ¿Por qué debe interesarnos esto? Y precisamente es para no dejar en manos de los que no tienen interés en la ciudadanía realmente o no tienen interés en realizar el bien común el ejercicio del país. Así que también queremos invitarlos hoy a reflexionar sobre eso y a involucrarse en lo que es la política. Bien, para cerrar, espero que nos acompañen en los siguientes bloques. Vamos a tener un invitado que es parte de nuestro centro de pensamiento y que también es político. Así que vamos a desarrollar toda la figura de la vacancia y vamos a intentar llegar al fondo del problema para ver cómo podríamos resolverlo. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos, a este segundo bloque de Laureles, el podcast. El día de hoy estamos con Cristian Aranda. Él es fundador de Laureles, también es conductor de análisis político en un programa televisivo y también es un joven político social cristiano. Por eso lo hemos invitado para poder hablar de los problemas de nuestro país, en particular la vacancia que estamos enfrentando, el nuevo presidente y la crisis política nuevamente en el Perú. Bienvenido, Cristian. Gracias, Carmen, por la invitación. Encantado de estar del otro lado, del lado del entrevistado. Gracias por estar aquí. Bueno, lamentablemente el motivo no es tan feliz porque vamos a hablar de un problema del Perú. Cuéntanos un poco para empezar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se suscita la vacancia? ¿Quién es el nuevo presidente? ¿Cómo lo has visto tú desde esta perspectiva? Mira, sin apasionamientos, una descripción de los hechos es que el día viernes, en el horario de la mañana, el día jueves en el horario de la mañana, Renovación Popular, la bancada de Renovación Popular, a través de la vocera Norma Yarrow, presentan la moción de vacancia luego de que el pasado miércoles, que fue feriado por el combate de Angamos, en un concierto de Aguamarina se desatara una balacera a quemarropa en el Círculo Militar de Chorrillos. Presentan la moción de vacancia y acto seguido comienzan a buscarse las firmas para que se admita la moción. Las bancadas que hasta hacía unos años, o por lo menos hasta hacía un tiempo, venían siendo los últimos bastiones de blindaje del gobierno de Boluarte, hablo de Fuerza Popular y de Avanza para el Progreso, el partido de César Acuña, inclinan sus votos esta vez a favor de la vacancia, consolidándose la votación y el quórum suficiente para que se admita la misma. Claro, todos pensábamos que no iba a suceder, que era una más de las que intentaban. Creo que incluso Renovación Popular pensaba que no iba a suceder. Creo que incluso la bancada celeste dijo: vamos a cumplir presentando la moción de vacancia, pero vamos a exhibir
nuevamente este blindaje por parte de APP y el fujimorismo. Con lo que no contaban quizá era que ambos partidos estaban esperando el momento para soltarle la mano a Dina Boluarte, y esta moción de vacancia fue la excusa perfecta para poder hacerlo, y es como se termina consolidando la tormenta perfecta contra Boluarte. Se presentan 4 mociones de vacancia, las 4 con más de 104 firmas, y luego el resto ha sido historia, porque se produjo el debate, citaron a Dina Boluarte para que a las 11:30 de la noche del día jueves se presentara ante el Congreso de la República. Ella se negó, más bien planteó hacer un mensaje a la nación, aceptando, en otras palabras, los resultados que iban a producirse. Fue efectivamente vacada, y al día de hoy, ayer en la madrugada del día viernes, juramenta José Gerí. Él es político de 38 años del partido Somos Perú, asume la presidencia interina de la República, y Fernando Rospigliosi la del Congreso. Rospigliosi, en su caso, tiene por reglamento que convocar a elecciones de mesa directiva en los próximos días, así que así es como se estaría configurando el tablero político en estos momentos. Estos son los hechos del caso. Son los hechos. Okay. Estos son los hechos. Como sabes, como queremos en Laureles, siempre darle un enfoque que vaya más allá de la coyuntura. Entonces quisiera preguntarte, desde una perspectiva que compartimos, social cristiana, ¿qué has visto desde estas bancadas? ¿Hay realmente un interés por el ciudadano, por el bien común, o esto es un aprovechamiento político? Yo diría, Carmen y amigos que nos están viendo, que en ocasiones, en muy pocas ocasiones, los intereses particulares de los partidos políticos se alinean con los intereses comunes del país. Y un poco lo que ha sucedido esta vez han sido ambas cosas. Uno no es adivino para saber si el interés de las bancadas ha sido genuino por el bien común, por la patria, pero lo cierto es que sí necesitábamos hacer un cambio en la conducción política que venía sosteniéndose desde el Ejecutivo. Muchas actividades de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, quienes nos están viendo, como llevar a tus hijos al colegio, como tomar un bus para volver del trabajo a tu casa, ir a comer con la familia a un restaurante, abrir tu negocio diariamente, ir a un concierto con tus amigos, con tu pareja, de pronto en el país se han convertido en actividades de riesgo, actividades que ya no puedes realizar con tranquilidad porque puedes terminar siendo objeto de un atentado, de un ataque, de una balacera. Abrir tu negocio hoy día te convierte en un objetivo para el sicariato y la extorsión. Entonces, nadie le niega, creo, al gobierno de Boluarte que ella asume el mandato en un contexto de golpe, y todas las bancadas y fuerzas democráticas decidieron cerrar filas y sostenerla. Pero ya para este año, lo que se esperaba del gobierno es que empezara a dar resolución a la problemática principal que tenemos en el Perú y que la sufren todas las familias peruanas, que es el de la inseguridad ciudadana. Y no ataba ni desataba, lamentablemente, el gobierno. Tenemos aquí 2 problemas, ¿no? En primer lugar, la democracia está en riesgo porque estamos vacando presidentes cada año y medio, sí, y tenemos un problema de institución en lo que es la seguridad ciudadana. ¿Por qué crees que ha surgido todo este caos en nuestro país? O sea, ¿por qué no es de ahora? Porque este problema ya viene desde hace muchos años y la gente dice, la han vacado, pero no consideran que sea suficiente o que eso solucione el problema de la seguridad. Y es cierto, la vacancia tampoco nos dice que este nuevo presidente vaya a solucionar el problema de la seguridad. No, la vacancia no resuelve el problema de fondo, resuelve una cuestión política, y es que los mensajes que venía dando el gobierno, no solamente Boluarte, sino también a través de sus ministros, eran mensajes de resignación. Cuando escuchamos al ministro del Interior acusando y culpando, trasladándole la responsabilidad a las familias, a las organizaciones, a los que hacen eventos, a los colegios, etcétera. Y cuando escuchas al gobierno mismo, a la presidente, diciéndole a los peruanos que la solución ante esto es mejor no contestarlo al teléfono, te empieza a dar mensajes que son inaceptables para la sociedad peruana. Las familias no tienen por qué acostumbrarse a convivir con la delincuencia, y el gobierno comenzó a dar señales claras de que había claudicado, de que estaba abdicando sus funciones, de que ya no le importaba y que el problema de la inseguridad era una pelota que había que patear al siguiente gobierno.
Y eso es algo que no es aceptable en una sociedad, porque el trabajo precisamente del gobierno y por el cual nosotros renunciamos a ejercer violencia por nuestra propia mano, es para que ellos, en ejercicio de su autoridad, nos protejan de cualquier amenaza física a nuestra integridad, a nuestra salud, etcétera, etcétera. No lo estaba haciendo. Entonces, se tenían que tomar acciones al respecto. Y la otra pregunta que me has hecho, la primera, que me parece bastante más profunda, yo creo que tenemos una crisis los partidos políticos se han desinstitucionalizado en nuestro país. Hoy no se defienden ideas, se defienden intereses. Hasta el año 2000, 2001, tú en el Congreso encontrabas 6 bancadas. Con 6 bancadas tú puedes dialogar. Tenías gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, con agendas muy marcadas, muy claras, pero que podías llegar a ciertos acuerdos y la democracia iba avanzando lentamente, pero hacia adelante. Hoy tenemos 13 bancadas, 43 partidos políticos inscritos. El nivel de dispersión, de atomización, casi imposibilita el consenso, el acuerdo. Y eso hace que si con 6 ya se avanzaba lentamente en una democracia como la nuestra, con 43 partidos o con 13 bancadas, va a ser mucho más difícil caminar. Y esto en parte obedece a que hoy el incentivo para crear un partido no se basa en defender ni sostener ideas que representen a los peruanos o a las familias del país, sino en defender y sostener intereses particulares. Yo creo que uno de los puntos de partida que nos lleva al escenario que hoy estamos atestiguando es ese, la desinstitucionalización de los partidos políticos en nuestro país. Y aparte de que ya hay tantos partidos, pero la gente no se termina de sentir representada por ellos. Así que tampoco es que digan, él me representa, ese congresista lo elegí yo. Tenemos un problema mucho más grande. Bien, amigos, vamos a continuar desarrollando qué podemos hacer al respecto en el siguiente bloque. Gracias por vernos. Amigos, continuamos en Laureles, el podcast. Estábamos hablando anteriormente de la crisis de los partidos políticos, así que queremos profundizar un poco más en esto. Cris, ¿qué ves en estos partidos actualmente? ¿Hay alguno que represente el pensamiento social cristiano que nosotros queremos propulsar? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cómo los ves? Mira, voy a poner un ejemplo ya, para poder dar a entender, para que nos demos cuenta cómo se han ido perdiendo la defensa de las ideas. Hay partidos que sí defienden ideas. Voy a poner un caso, por ejemplo, en la izquierda, sin casarme con ninguno. El caso de Perú Libre es un partido que se autodenomina marxista, leninista, maoísta, mariateísta. Independientemente de si se comulga o no se comulga con las ideas de este partido, quienes participan del mismo tienen que comulgar con ese ideario. Ellos tienen una visión de país. Tienen un proyecto país y ellos compiten en elecciones con la intención de que se haga realidad ese proyecto país. De allí que, por ejemplo, una persona como Adriana Tudela, de Avanza País, jamás encajaría en el ideario de Perú Libre y por tanto no podría ingresar. Vámonos al otro lado. Renovación Popular es un partido que yo entiendo y veo como social cristiano. Con ciertas políticas liberales, es cierto, pero digamos que desde un plano cultural es un partido social cristiano y tiene un proyecto país social cristiano. Su programa de acción es social cristiano. De allí que, por ejemplo, figuras como Flor Pablo Medina, Susel Paredes, Ruth Luque, no podrían desarrollarse jamás en una plataforma de tipo social cristiano porque ellos son de corte progresista. Y ahora, por ejemplo, veamos el caso de Somos Perú, el partido que hoy está en la presidencia interina. Somos Perú es un partido fundado por Andrade que se inspiraba presuntamente en el ideario social cristiano porque Andrade salió del PPC. Sin embargo, hoy Somos Perú es un partido que alberga a Perro Pericotti y Gato. En las elecciones anteriores lo tuvo a Daniel Salaverry, un exfujimorista. De hecho, que fue un fujimorista. A Martín Vizcarra, que también es que ha sacado su propio partido ahora. También a personajes como Alex Paredes, de las canteras de Perú Libre. Un partido que puede aglutinar desde fujimoristas hasta perulibristas.
y digamos candidatos de corte más progresista como el caso de Vizcarra. Entonces tú te preguntas ¿qué es hoy Somos Perú? ¿Qué representa Somos Perú? Y todos tienen el mismo problema, o sea, si tú vas al fondo, ¿cuántos militantes tienen? ¿Realmente funcionan permanentemente o solamente se activan en época electoral? Es otro problema de los partidos, ¿no? Sí, pero yo diría que el problema fundamental con este tipo de partidos puramente pragmáticos, como el caso de Somos y la gran mayoría de partidos que hay en nuestro país, es que no representan propiamente nada predecible. Un elector, digamos, yo como elector, si decido darle mi voto a un partido como Renovación Popular, por ejemplo, yo espero que defienda una agenda social cristiana. Lo último que esperarían quienes votan por este partido es que un día vean a sus congresistas promoviendo el aborto, la unión civil o cosas por el estilo. Quien vota por un partido progresista, lo último que esperaría es que apoyen la agenda conservadora en el Perú. Pero lo que pasa con los militantes que salen de partidos puramente pragmáticos es que tú no sabes qué esperar de ellos. Pueden eventualmente inclinarse a la derecha, a la izquierda, al conservadurismo, al progresismo, a medidas más demócratas o más autoritarias, y no van a rendir cuentas con nadie porque quienes votan por ellos no votan por ideas. Entonces, eso es uno de los fenómenos por los cuales los partidos se van desinstitucionalizando, porque tienes a políticos que no le tienen que rendir cuentas a nadie y que pueden darse el lujo de ser impredecibles. Efectivamente, hay una crisis de representatividad. Fuertísima. Estamos enfrentando también eso, y eso es otro problema del que queremos hablar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la gente termina eligiendo, porque terminan votando por ellos, si no tampoco no llegarían al poder? La gran mayoría no tiene un pensamiento definido, o sea, tú no sabes realmente, como dices, qué es lo que van a votar o qué es lo que van a decidir y por qué los terminan eligiendo. O sea, la gente no vota por una idea, vota por una cara, vota por un caudillo, creo que va por allí. ¿Tú qué opinas? Sí, pienso más o menos en esa línea. Creo también que la distribución de la representación en nuestro país es perfectible. Hay una congresista, Adriana Tudela, que presentó un proyecto que me pareció interesante, que eran las elecciones por tercios. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Lima, también sucede en Arequipa, tú tienes distritos que responden a realidades completamente distintas. Tienes distritos muy de clase alta por allá, por ejemplo San Isidro, Miraflores, Barranco, y del otro lado tienes distritos que son mucho más populares como Comas, Ventanilla, San Juan de Miraflores. Ellos estarían en perfecta capacidad de elegir a un representante por un conjunto de distritos, y sin duda ese representante llevaría sus propuestas y las trataría de defender. Lo que ocurre en el caso de las elecciones parlamentarias en el Perú es que todos tienen que votar incluso por quien no representa la totalidad de tus ideas o no representa genuinamente tus intereses o tus necesidades. Y a la hora de la hora, obviamente eso genera problemas. Luego tienes el hecho de que al tener tantos partidos políticos, puede suceder que yo voto por una persona que me parece que representa las ideas correctas, pero el partido de esta persona no pasa la valla. Al final, eso va a llevar a que mi representante no entra al Parlamento, sino entran solamente aquellos que están dentro de plataformas políticas que sí logran pasar la valla electoral. Y esto va a suceder precisamente en estas elecciones de forma mucho más encrudecida, porque estamos frente a 38 partidos, son 43, pero restando las alianzas, son 38 partidos políticos en contienda, 38. Y solamente vamos a llegar a ver 8 partidos probablemente en el Congreso. Entre 6 y 8 partidos, no más. Vamos a volver a enfrentar una crisis de representatividad. Y si en Lima, que tiene más de 30 congresistas, no se sienten representados, nosotros en Arequipa con solo 6, tampoco nos sentimos así. Creo que por ahí va un poquito también el problema de la democracia. Y es que si la gente no termina de sentirse representada, no la va a respetar. Va a querer tirar el tablero a cada rato. Y acá también hay una cuestión, yo quiero incluir una cuestión de responsabilidad por parte de los partidos políticos, Carmen, porque aterricemos a la representación electoral que tiene Arequipa. Tienes congresistas que
no tienen capacidad comunicativa, no saben hablar frente al público. Tienes a parlamentarios y representantes profundamente erráticos, con una agenda antidemócrata manifiesta, declarada. Tienes parlamentarios, esta legislatura hemos tenido una parlamentaria que en Arequipa ha dicho que no se siente representante de la ciudad, que ha atacado colegios emblemáticos de la ciudad. Entonces, también acá hay una responsabilidad de los partidos políticos de jugar con estándares más altos a la hora de enviar representantes. No solamente es enviar a quien tenga colchón económico para solventar una campaña, sino que tenga ciertas credenciales morales para poder hacerlo. Y del otro lado, empezar a hacer más trabajo de llegar a la ciudadanía para también hacer que ellos vayan tomando conciencia del rol fundamental que van a desempeñar de cara a las elecciones, porque si bien es cierto, la oferta que nos van a plantear los partidos probablemente sea de mediocre a mala en la mayoría de los casos, también está en la ciudadanía ser más escrupulosos a la hora de discernir por quiénes sí y por quiénes no. Si no, vamos a repetir este mismo círculo vicioso. Y ya para cerrar el programa, yo también quisiera añadir algo, y es que los partidos deberían asumir la responsabilidad de generar nuevas bases, nuevas generaciones de recambio de políticos, porque tenemos a los mismos de siempre, no se incentiva a los jóvenes a participar, ellos no les tienen interés en invitarlos a participar y no terminamos viendo nuevos rostros, estamos viendo a los mismos de siempre. Ojalá que eso también cambie en los partidos políticos para fortalecer las estructuras partidarias. Yo creo que los partidos políticos que entiendan también el signo de los tiempos se darán cuenta de que también es momento de darle opción no solamente a nuevos rostros, sino a personas que estén mejor preparadas para representar. Yo creo que al final, más allá de que el rostro sea el que cambie, lo que sí necesitamos es propuestas con valores, que defiendan principios, que defiendan virtudes, que son esenciales para construir una sociedad correcta, una sociedad saludable, incluso en términos políticos. Los partidos tienen que generar, por eso digo, bases, pero con escuelas, ¿no? Formando. Por supuesto. Formar nuevas generaciones. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Encantado. Gracias a todos.